Dicen que la vida da giros extraños, pero lo que me pasó a mí fue más que un simple giro. Fue un torbellino. Yo estaba separada, con el corazón destrozado y una sensación constante de vacío que no me dejaba dormir. Mi matrimonio se había derrumbado entre discusiones, silencios y una rutina que mataba cualquier chispa. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, yo misma ya había dejado de luchar mucho antes de que firmáramos los papeles de separación. Lo más irónico es que, justo en ese momento tan oscuro, apareció alguien que no esperaba. Mi jefe. No un jefe cualquiera, no. Él era todo lo contrario a lo que estaba acostumbrada. Alto, corpulento, de piel oscura que brillaba bajo las luces de la oficina, con una presencia que imponía incluso antes de abrir la boca. Tenía esa mezcla de autoridad y encanto que te hace sentir nerviosa y atraída al mismo tiempo. Y lo peor, yo sabía perfectamente que estaba jugando con fuego. Al principio todo fue profesional, por supuesto. Él me pedía reportes, yo entregaba resultados. Pero había miradas, silencios cargados de algo que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras. Cada vez que se acercaba demasiado a mi escritorio, podía sentir su perfume mezclarse con mi respiración, y por segundos olvidaba que yo era una mujer separada tratando de recomponer su vida. En cambio, me sentía como una adolescente atrapada en la primera etapa de una obsesión. Una noche, el trabajo se alargó más de lo normal. La oficina estaba vacía, y las luces reflejaban en los ventanales como si el mundo entero, allá afuera, se hubiera apagado. Yo estaba revisando un documento cuando lo escuché detrás de mí, su voz grave, preguntando si necesitaba ayuda. No era una pregunta inocente, lo sentí de inmediato. Me giré, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aire. Ese fue el primer momento en el que supe que lo que fuera que estaba creciendo entre nosotros no podía detenerse fácilmente. No fue algo planeado, ni mucho menos romántico. Fue impulsivo, arrastrado por la tensión acumulada durante semanas. En segundos, el jefe serio se convirtió en un hombre que me deseaba sin filtros. Y yo, que debía mantener distancia, cedí. Sentí sus manos firmes, sus labios ardientes y esa energía que me hizo olvidar cualquier regla, cualquier moral, cualquier recuerdo de mi matrimonio roto. Era una locura, pero una parte de mí lo necesitaba desesperadamente. Y sin embargo, después de todo, vino la culpa. Al día siguiente, frente al espejo, apenas podía reconocerme. No era solo que había cruzado una línea peligrosa, era que dentro de mí algo se había despertado, algo que me hacía temblar entre el deseo y el miedo, porque sabía que, aunque lo negara, aquello no iba a quedarse en una sola noche. Los días siguientes fueron un verdadero torbellino. Intenté convencerme de que lo que había pasado en aquella oficina debía quedarse ahí, enterrado como un error que jamás volvería a repetirse. Pero la realidad fue otra. Cada vez que lo veía cruzar el pasillo con esa seguridad en su andar, cada vez que me hablaba con esa voz profunda que parecía acariciarme sin tocarme, yo sabía que estábamos destinados a volver a caer. Y caímos, una y otra vez. No importaba si era en su despacho con la puerta cerrada, en un hotel lejos de la ciudad, o en esos silencios prolongados donde el mundo parecía desvanecerse y solo quedábamos nosotros dos. Había en él una intensidad que me atrapaba, una fuerza que no había sentido nunca, ni siquiera con mi marido. Y aunque me repetía a mí misma que estaba equivocada, que aquello no era amor, sino pura pasión, cada encuentro lo hacía más imposible de abandonar. Lo extraño es que él también parecía atrapado. No era solo deseo, había algo en la manera en que me miraba, como si detrás de esa fachada de jefe autoritario hubiera un hombre que también necesitaba escapar de su propia soledad. En esas noches clandestinas hablábamos, reíamos, incluso compartíamos confesiones que no deberían salir de ese cuarto. Era peligroso,
porque cada palabra, cada caricia, me hacía olvidar que había un pasado esperándome, un matrimonio destruido que aún dejaba heridas abiertas. Mi exmarido, mientras tanto, no era un fantasma ausente. Seguíamos en contacto por asuntos prácticos, cuentas, papeles, cosas que compartíamos, y de vez en cuando había llamadas en las que su voz sonaba distinta, como si todavía hubiera un resto de lo que alguna vez fuimos. Yo lo escuchaba y me sentía dividida. Por un lado, tenía esta aventura secreta que me hacía sentir viva, poderosa, deseada. Por otro, la nostalgia de un hogar, de la estabilidad que se había roto, seguía persiguiéndome. Una tarde, todo se complicó. Recibí un mensaje de mi ex. Tenemos que hablar. Es importante. Esa frase me heló la sangre. No sabía qué quería decir, si era un simple trámite pendiente o si sospechaba algo. Lo cierto es que, mientras lo leía, mi jefe entró en mi oficina sin avisar. Nuestros ojos se encontraron y en ese segundo comprendí la magnitud del problema. No estaba jugando con dos vidas separadas. Estaba atrapada en un triángulo que podía explotar en cualquier momento. Intenté mantener distancia, pero él no me lo permitió. Con cada excusa me buscaba, con cada mirada me desarmaba. Y yo, débil, caía una y otra vez. Era como una droga. Sabía que me estaba destruyendo, pero no podía detenerme. Lo más irónico es que, justo cuando más perdida me sentía, mi ex volvió a aparecer con una noticia que lo cambiaría todo. Una noticia que jamás imaginé escuchar de sus labios y que me hizo tambalear entre el deseo y el remordimiento. La noticia cayó como un rayo en medio de una tormenta. Mi ex, aquel hombre con el que había compartido años de matrimonio, me miró con una mezcla de orgullo y nerviosismo y me dijo: «He tenido suerte. Me gané la lotería». Al principio pensé que era una broma, una exageración. Pero no, lo decía en serio. Había acertado con los números, y de un día para otro, su vida, nuestra vida pasada, había cambiado radicalmente. Yo me quedé en silencio, aturdida, mientras él hablaba de viajes, inversiones y de cómo finalmente podría rehacer todo. Yo no podía dejar de pensar en la ironía del destino. Cuando estábamos juntos, todo eran problemas de dinero, discusiones por facturas y deudas que parecían no terminar nunca. Y ahora, cuando ya estábamos separados y yo me hundía en un romance prohibido, él se convertía en un hombre con una fortuna inesperada. Lo peor es que esa noticia reavivó en mí un sentimiento que no quería reconocer. No era solo envidia ni curiosidad, era nostalgia. Nostalgia de lo que habíamos tenido, de lo que habíamos perdido. Y en un rincón oscuro de mi mente se encendió una pregunta que me atormentaba. ¿Y si todavía había una oportunidad para volver? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía dos realidades que se contradecían. Por un lado, estaba mi jefe, ese hombre ardiente y dominante que había despertado en mí deseos que jamás había conocido. Un secreto que me quemaba la piel y que, aunque me hacía sentir viva, también me consumía con culpa. Por otro lado, estaba mi ex, con el que había compartido una vida entera y que ahora brillaba con un futuro seguro, prometedor, tentador. El dilema me devoraba. Cuando estaba con mi jefe, mi cuerpo lo pedía todo. No había espacio para la razón. Pero cuando hablaba con mi ex, mi corazón se ablandaba, recordando los momentos en los que realmente nos amamos, los planes que alguna vez tuvimos, los sueños que quedaron rotos. Y ahora él tenía los medios para reconstruirlos. Los días se convirtieron en una especie de doble vida. Mi jefe me buscaba con esa pasión feroz que me hacía perder el control, mientras mi ex me escribía con una nueva seguridad, invitándome a cenar, preguntando si quería acompañarlo a conocer la casa que estaba por comprar. Yo sentía que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. No podía tenerlo todo, y sin embargo,
Estaba jugando con el filo de un cuchillo que podía cortarme en cualquier momento. Hasta que una noche, frente a mi jefe, mientras sus manos me rodeaban y su voz me susurraba que no podía dejarme escapar, me di cuenta de algo aterrador. Él también lo sabía. Había notado que yo no estaba del todo presente, que mi mente estaba en otro lugar. Y con una mirada fría, intensa, que me heló hasta los huesos, me preguntó directamente: «¿Aún piensas en él, verdad?» El aire se me escapó del pecho, porque esa pregunta no era inocente. Era el comienzo de una tormenta mucho más peligrosa de lo que yo había imaginado. Me quedé paralizada cuando él me lanzó esa pregunta. No había forma de escapar, porque en sus ojos ya estaba la respuesta. Intenté desviar la conversación, fingir que era una locura, pero mi voz tembló. Y él, mi jefe, no era un hombre ingenuo. Me miró con una mezcla de enojo y deseo, como si estuviera debatiéndose entre apartarse de mí o reclamarme como algo suyo. Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso. En la oficina, su trato conmigo cambió. Seguía deseándome, sí, pero había algo distinto en cada mirada, como una sombra de celos, de posesión. Me llamaba a su despacho más seguido, me pedía trabajar hasta tarde, como si quisiera recordarme que estaba bajo su control. Y lo más inquietante era que, en parte, yo lo permitía. Había en esa tensión una especie de castigo que, aunque me lastimaba, también me mantenía atada a él. Mientras tanto, mi ex parecía decidido a recuperar lo que alguna vez fuimos. Me invitó a una cena elegante, algo que jamás habíamos hecho en nuestra época de casados, porque nunca teníamos dinero para lujos. Vestido con traje, con una sonrisa confiada, me habló de cómo su vida estaba cambiando y de cómo aún creía que yo debía ser parte de ella. Yo lo escuchaba, con el corazón dividido, sintiéndome atrapada entre dos hombres que representaban mundos totalmente opuestos. Y entonces sucedió lo que más temía. Esos dos mundos empezaron a rozarse. Una tarde, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada de mi ex. Contesté con un hola, suave, creyendo que era una conversación privada, pero mi jefe entró sin golpear y se quedó parado frente a mí, escuchando. Mi cuerpo entero se tensó. En ese instante, entendí que el secreto estaba al borde de estallar. Cuando colgué, él se acercó lentamente, apoyó sus manos sobre mi escritorio y me susurró: «No voy a compartirte. No soy ese tipo de hombre». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, porque eran una advertencia, un ultimátum disfrazado de confesión. Y yo sabía que mi ex, con toda su fortuna recién adquirida, no iba a aceptar tampoco ser reemplazado. Las cosas se complicaron aún más cuando mi ex me invitó a pasar un fin de semana fuera de la ciudad. Decía que quería hablar en serio, que necesitábamos aclarar lo nuestro. Y aunque una parte de mí quería decir que no, otra parte sentía curiosidad. Tal vez era la oportunidad de recuperar algo, o tal vez era solo una excusa para escapar de la intensidad de mi jefe. Pero escapar no fue tan fácil. La noche antes de ese viaje, mi jefe apareció en mi puerta. No con su traje impecable, ni con esa calma calculada, sino diferente, con rabia contenida en cada gesto. Me dijo que sabía que estaba viéndome de nuevo con mi ex, que no iba a permitirlo. Me tomó del brazo, con esa fuerza que siempre me había atraído y aterrorizado al mismo tiempo, y me miró a los ojos como si quisiera arrancar la verdad de lo más profundo de mí. Yo sabía que cualquier palabra equivocada podía desatar una tormenta, porque ya no se trataba solo de pasión. Era una guerra silenciosa en la que yo era el premio. Y los dos hombres estaban dispuestos a todo por ganar. Esa noche no dormí. Después de que mi jefe se marchó, me quedé sola en la oscuridad de mi apartamento, escuchando el eco de sus palabras, sintiendo todavía la presión de su mano en mi brazo. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, cargado de una tensión que podía romperse en cualquier momento.
Y lo más aterrador era que yo estaba en el centro de todo, sin salida posible. Al día siguiente, mi ex me pasó a buscar para ese fin de semana fuera. Él estaba radiante, con esa confianza que da el dinero repentino, hablando de planes, de una nueva vida, de cómo juntos podríamos empezar de nuevo. Yo sonreía, pero dentro de mí todo era un huracán. Porque mientras él me hablaba de casas y viajes, yo seguía sintiendo el olor de mi jefe, el calor de su mirada, la advertencia que me había dejado clavada en la piel. El viaje parecía perfecto en la superficie. Un hotel de lujo, cenas elegantes, paseos al atardecer. Pero mi mente estaba dividida en dos. Cada vez que mi ex me tomaba de la mano, yo me preguntaba si él notaba lo lejos que estaba mi corazón. Y lo peor es que yo tampoco estaba segura de dónde quería estar. La noche del sábado, mientras cenábamos frente al mar, él se inclinó hacia mí y dijo con voz firme: «Mira, sé que lo nuestro fue duro, pero ahora nada nos falta. Quiero que vuelvas conmigo. No como un juego, no como un intento. De verdad, quiero que seas mi esposa otra vez». Mi copa tembló entre mis dedos. Antes de que pudiera responder, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque, al girar la vista hacia la terraza del restaurante, lo vi. Mi jefe, de pie, observándonos, con esa mirada que podía atravesarme de lado a lado. No era casualidad, no podía serlo. Él me había seguido hasta allí. El tiempo se detuvo. Mi ex aún esperaba mi respuesta, sin notar la presencia que se acercaba desde atrás. Yo, atrapada entre dos realidades imposibles, supe que el momento de decidir había llegado. Pero antes de abrir la boca, escuché esa voz grave, firme, inconfundible, resonando a pocos pasos de nosotros. Ella no tiene nada que volver a decidir, porque ya es mía. El mundo se congeló en ese segundo, y yo supe que lo peor apenas estaba por comenzar.